Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos que están el día de hoy presentes, los compañeros de la mesa principal. Muchas gracias por esta invitación para poder compartir con ustedes una reflexión en torno al producto que hoy tenemos en nuestras manos y que es un libro que recoge los anhelos, las aspiraciones, las propuestas de un conjunto de representantes indígenas y de organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos en el mes de febrero del año pasado con el propósito de reflexionar en torno a un tema que algunos segmentos de la sociedad quisieran que ya no estuvieran presentes en el debate público. O sea, el tema de los acuerdos de San Andrés es un tema que es molesto para los grupos del poder económico fundamentalmente y que evidentemente quisieran que esto no fuera parte del debate nacional. Nada más alejado de la realidad y sobre todo, incluso hasta para el desarrollo del país, es importantísimo entender que los acuerdos de San Andrés el día de hoy se pueden constituir como el mecanismo que permita definir las reglas del juego para poder procesar las diferencias entre los distintos actores sociales. La contribución de San Andrés va más allá de ser un simple texto en materia de derechos indígenas y se constituye en un cuerpo de trabajo que nos permite crear las condiciones para establecer las normas que como sociedad nos debemos de dar los mexicanos. Así deberíamos de verlo. Naturalmente, cuando hay una ambición desmedida del poder o del dinero, de las ganancias, se quiere quitar todo lo que no sea afín al propósito, al interés de la acumulación de capital. Y esto, en las más de las ocasiones, nos ha llevado a grandes desencuentros. Lo decíamos en febrero del año pasado. Recordábamos, lo decíamos más bien en febrero pasado de este año. Recordábamos cómo después de la firma de los acuerdos de San Andrés, después de un proceso de construcción de acuerdos, creo que es el proceso hasta hoy más horizontal que hemos conocido, donde participaron representantes, ya sea invitados por el gobierno o invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para discutir en torno a una problemática muy específica. Una discusión en donde, curiosamente, tanto los invitados del gobierno como los del EZLN coincidían en lo fundamental, porque los representantes de los pueblos tienen muy claro que más allá de las discusiones partidarias o políticas, viven una misma realidad y por lo tanto tienen una misma visión de las cosas que poco tiene que ver con la democracia occidental. Entonces, en este contexto, después de haber realizado y haber concretado los acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996, que fue el acuerdo sobre el primer tema de la agenda construida entre el gobierno federal y el EZLN de distintos temas, o sea, faltaba discutir democracia y justicia, bienestar y desarrollo, el tema de la mujer, el tema de la reconciliación en Chiapas y el tema del acuerdo final de paz. Habíamos avanzado un pequeño paso, que era en el tema de derechos y cultura indígena. Y firmamos un protocolo de paz anticipado, podríamos decir, o un acuerdo de paz en el primer tema. Cuando se tuvo que trasladar ese acuerdo a medidas de carácter legislativo, existió el primer desencuentro porque el EZLN planteaba una serie de estructuras
de carácter jurídico y el gobierno otras. Las delegaciones del gobierno federal y del EZLN le plantearon a la Comisión de Concordia y Pacificación que fuera ella la que construyera una postura que permitiera que fuera la que se mandara al Congreso de la Unión. Éramos 16 legisladores de 4 partidos distintos. En aquel tiempo solamente estaban representados en el Congreso de la Unión el PRI, el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo. Y después de discutirlo entre nosotros, aceptamos, y teniendo claro los legisladores que nosotros no íbamos a hacer otra cosa más que trasladar textualmente lo que habían firmado las partes. Era muy difícil que alguien metiera trampa. Éramos legisladores de todos los partidos. Y de esa manera puedo decirles que se incluyó el concepto de que las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público. Eso viene textualmente pactado por el gobierno federal y el EZLN. Cuando terminamos la propuesta, nosotros se la entregamos a las partes al mismo tiempo. La hicimos en San Cristóbal de las Casas. Y a terminarla se las entregamos. Y el EZLN, a los 2 días, después de revisarla, nos citó y nos dijo, después de haber discutido, me imagino que con todos los compañeros de todas las comunidades que están ahí representadas, de Oaxaca, del norte, de Puebla, nos dijo: este texto no contiene todo lo que nosotros aspiramos. Sin embargo, no es un texto malo, es un texto que nos permite avanzar en la construcción de la paz. Esperemos que la actitud del gobierno federal sea igual. No podíamos creer que la parte más radical, la más dura, tuviera una oposición de esa naturaleza. Cuando veníamos a la Ciudad de México, don Luis H. Álvarez, Alberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra, Narro, no lo podemos creer. Veníamos muy contentos. Para sorpresa nuestra, la postura del gobierno federal fue totalmente diferente. El presidente Ernesto Zedillo nos dijo: si ustedes mandan esa iniciativa al Congreso de la Unión, yo la voy a descalificar públicamente, porque esa iniciativa fragmenta la unidad nacional, balcaniza el país y además adolece de técnica jurídica. Yo le dije: señor presidente, pero si esa iniciativa contiene lo que usted firmó o lo que su delegación firmó. Dijo: pues si yo hubiera sabido lo que iba a firmar mi delegado, hubiera preferido haberle pedido que esperara 2 o 3 meses y no firmara lo que firmó. Le digo: usted no es un ciudadano común y corriente, usted es el presidente de la República. Está en juego vidas humanas, está en juego un proyecto de país. Pues nosotros no presentamos la iniciativa y de todos modos la descalificamos. Vimos cómo gente con tanto prestigio, pero que sacaba conclusiones totalmente absurdas. Por ejemplo, el maestro Orihuela, que yo le tengo respeto, llegó a decir que la Cocopa solamente representábamos a un grupo de indígenas de Chiapas y no a todos los indígenas del país. Eso no era cierto. La Cocopa representaba al Congreso de la Unión, no a un pueblo. Entonces, la ofensiva en contra de la Comisión de Concordia y Pacificación fue brutal. Nosotros percibíamos, se lo digo esto como antecedente, porque la realidad hoy nos ha demostrado cuáles eran los intereses para evitar el cumplimiento sobre esa bandera. Entonces, en aquel tiempo suponíamos, pero hoy no suponemos, hoy tenemos muy claro. O sea, en los 3 últimos sexenios, en los últimos 20 años, del 94, del 92, perdón, al 2012, si uno hace el recuento de la superficie que en la página de internet de la Semarnat
se ha entregado en concesiones mineras o forestales da la cantidad de 96 millones de hectáreas, que es el equivalente a casi la mitad del país. Nos dicen que no todas las concesiones están vigentes, puede ser, pero lo cierto es que haber entregado esas cantidades de territorio nacional por la vía de concesiones es una profunda irresponsabilidad en el menor de los casos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un mapa en el país de una profunda conflictividad social. No estamos atendiendo todos los conflictos nosotros en la comisión, pero debemos detectar cuando menos 200 conflictos de todo tipo. Y cada uno tiene su propia lógica, tiene sus propios actores y su propia circunstancia. Entonces, el año pasado, cuando me invitaron a mí a estar al frente de esta comisión, cuando hablábamos del tema de la consulta indígena, era como hablar de algo lejano, algo que causaba escozor y que evidentemente molestaba. Hoy les quiero decir, primero, que México ha asumido, ha aceptado la observación, la recomendación hecha por las Naciones Unidas en el sentido de impulsar una ley de consulta indígena. Ese es un compromiso que tiene México, que lo ha asumido plenamente frente a la ONU y que estamos trabajando en un primer borrador con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la CDI, el subsecretario de Enlace Legislativo, para hacer un primer borrador que se ponga a discusión de los pueblos, de las comisiones del Congreso y de los representantes de los pueblos indígenas del país. En tanto esto está sólido, el acuerdo que tenemos es que, primero, hoy la consulta no es opcional, la consulta es una obligación legal. Tenemos un protocolo que ha realizado la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es nuestra guía para poder impulsar procesos de consulta. Y hemos definido criterios generales, básicos. La consulta no pueden realizarla las empresas. La obligación de realizar la consulta es del gobierno. Y en este caso de la secretaría o de la dependencia que entrega el permiso. Por ejemplo, la Secretaría de Economía decía que no aplicaba para la cuestión minera el término, la cuestión de la consulta. Y bueno, hoy la Secretaría de Economía va a tener un gran trabajo porque no solamente se trata de que entregue las concesiones, sino de que dirija, articule el proceso de construcción de acuerdos con las comunidades. En paralelo a ello, les quiero decir que algo que ha apoyado mucho esta línea de trabajo ha sido, primero, el protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia en el mes de abril del año pasado, en donde se establece, aunque no, es un protocolo de actuación para apoyar a los juzgadores en materia indígena. Y entre estos temas está el tema de la consulta, el tema de los recursos naturales, el tema de la autoadscripción. Y se señala que la consulta deberá realizarse primero en la lengua materna del pueblo. Segundo, que el método para consultar a los pueblos tendrá que construirse junto con el pueblo. No podemos llegar nosotros unilateralmente, como tradicionalmente hacían las dependencias, llegaban, hacían una disque consulta, yo participé en varias de ellas, aunque la gente estaba en contra del proyecto, a final de cuentas la consulta era un mero trámite para legitimar un proyecto acordado de antemano. Y este protocolo plantea que se analicen tres aspectos en la consulta. Uno,
las cuestiones de carácter técnica, 2, las financieras, y 3, las de protección al medio ambiente. O sea, este no es un invento nuestro, este es un protocolo que ha impulsado la Suprema Corte de Justicia. Posterior a ello, en el mes de septiembre, se dio un gran debate sobre los tratados internacionales y la Constitución. En el año 2011 se establece que los tratados y convenios internacionales tienen rango constitucional en materia de derechos humanos. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia es validar y determinar. Tiene 2 resoluciones muy importantes en septiembre del año pasado. La primera resolución es que los tratados internacionales tienen rango constitucional en nuestro país. Es decir, el convenio 169 tiene rango constitucional. Y 2, de que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante en nuestro país. No importa en el país en el que se haya llevado a cabo un juicio. Se lo digo esto porque creo que es importante ubicar el tema y el debate. Porque ciertamente existen muchos intereses que, intentando eludir o acortar caminos o generar, dice mi hermano que es doctor en Derecho Constitucional, políticas chicaneras, tratan de reducir o de eludir la responsabilidad que tiene el Estado. Nada de lo que se ha discutido en los últimos meses puede alterar un razonamiento legal de esta naturaleza. El derecho de los pueblos a la consulta es un derecho de carácter constitucional. Nosotros, en la oficina de la Comisión para el Diálogo, mandamos algunas observaciones a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. No estaba contemplado el tema de la consulta previa, libre e informada en la Ley de Hidrocarburos. Se incluyó, no se incluyó en la Ley de Energía, pero de todos modos es una obligación. Y lo cierto es que los pueblos tienen un instrumento muy importante para poder defender sus derechos. Ahora bien, no creo que la política de los pueblos o la actitud debe ser exclusivamente la de reducirse en un espacio territorial o cultural. O sea, las contribuciones que han hecho los pueblos al desarrollo del país son enormes. Pero también hay que aclarar y puntualizar que los mismos que se han beneficiado con las políticas privatizadoras, funcionarios de gobierno que como funcionarios o como legisladores promueven una serie de reformas y después se convierten en empleados de los despachos, esos mismos, de las empresas, esos mismos generan afirmaciones como esta: es que los pueblos indígenas se oponen al progreso y a la modernidad de la nación. Cosa que es una total mentira. Ahí Osvaldo no me va a dejar mentir. En Chiapas yo vi un primer ejercicio realizado por un grupo de estudiantes del Tecnológico, donde la mayoría eran indígenas, donde ahí hay un servicio que le presta, que le brinda servicios al usuario de más de 40 servicios, hasta las placas de manejar la licencia, las actas, las constancias. Diseñaron un software que ni siquiera en Tijuana, donde existe mucho mayor desarrollo tecnológico, existe un proyecto de esta naturaleza. En Chiapas tienen una biblioteca virtual donde los jóvenes pueden acceder a los libros de texto gratuito, perdón, a los libros de texto de las escuelas profesionales, porque el Estado renta los derechos de autor a las casas editoriales. Platicaba, por ejemplo, con Adelfo Regino. Adelfo es una persona inteligente y de lo más capaz que conozco. Bueno, él mismo dice que vivía
cuando estudiaba, vivía en un albergue y estudiaba con Tommy, un amigo mixteco. Y dice que tenía una capacidad de abstracción, su compañero, que él estudiaba menos que Adelfo y siempre sacaba 10. Y Adelfo, por más que estudiaba, sacaba 8. Entonces, dice que los mixtecos tienen una estructura mental que les permite tener una capacidad de abstracción muy amplia. De tal manera que incluso me menciona que en el cuerpo que coordina la computadora más rápida del mundo, la Tianyi 2, que está en China, está un mixteco en ese cuerpo operando. O sea, no es cierto que los pueblos se opongan al desarrollo, mucho más. O sea, esa actitud descalificatoria, discriminatoria, que intenta o que ve a los pueblos como un estorbo, no como un socio o como un igual, pues naturalmente son los que han venido generando un modelo de país donde los problemas se agravan. En la medida en que tengamos reglas claras, o sea, los países que tienen posibilidades de desarrollo son los que tienen reglas claras para entenderse, más allá de las cuestiones ideológicas. Como decía Eberto Castillo, decía, mire Jaime, más allá de las izquierdas y derechas hay que hacer lo que le convenga al país. Y les voy a poner un ejemplo que está de moda. En Michoacán se disparó la criminalidad. Yo tengo una hipótesis. Michoacán y Guerrero siempre ha existido problemas, pero Michoacán se dispara en el 2006. Cuando entra Calderón está ya un problema grave. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2004 se licita el puerto Lázaro Cárdenas. Ese puerto lo gana compiten 3 compañías. Lo gana una compañía Patito. A los 30 días esa compañía le vende la concesión a una compañía que había participado, a la compañía china, Hutchinson Gamboa. Y la otra compañía norteamericana que había participado interpone un amparo, lo gana, pero de todos modos el puerto se lo dejan a quienes le vendieron ilegalmente la concesión. Y resulta ser que junto a puertos y aeropuertos, hoy el administrador de Tijuana, por decir algo, lo nombran en Madrid. El de Cancún lo nombran en Cancún. El de Cancún lo nombran en Dinamarca, y el de Monterrey lo nombran en París. Y los puertos los nombran o en Hong Kong o en Washington. Y nos dijeron que esa medida iba a ser para fortalecer el país. Y resulta que los aeropuertos no pagan ni siquiera impuesto predial. Incluso el Instituto Nacional de Migración, vi el otro día, que anda peleando por tener un lugar en los aeropuertos. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, país capitalista. Es capitalista, pero no es tarugo. Él tiene el control de sus puertos y sus aeropuertos. Lo mismo que lo tiene China, lo mismo que lo tiene Rusia, o lo mismo que lo tiene Japón. Y resulta que por el puerto de Lázaro Cárdenas nos hemos dado cuenta por las noticias que hay miles de millones de toneladas de minería que está saliendo. Hemos visto que se han hecho grandes decomisos de efedrina y quién sabe cuántas cosas entran. O sea, un Estado no puede renunciar a los aspectos fundamentales que le garantizan la posibilidad de tener el control para poder impulsar las medidas de equilibrio en la sociedad. Lo mismo pasa, y creo que por eso es la desconfianza, pero definamos reglas. Yo fui legislador federal, fui por el PRI. Para mí fue muy complicado que al mes y medio manda Ernesto Zedillo una iniciativa de ley para vender los ferrocarriles y los satélites. Fui a revisar a la SCT, vi que teníamos
utilidades de $1,000 millones anuales por los satélites. Yo digo, ¿para qué los vendemos? Un razonamiento que tenía que ver con el sentido común. Cuando voy saliendo de esa, expuse mi opinión, voté en contra, y cuando iba saliendo me manda decir el presidente Zedillo que considere fracturada la amistad, que estaba traicionando a la fracción parlamentaria a la que pertenecía. Y hoy el presidente Zedillo es empleado de la empresa que obtuvo la concesión de los ferrocarriles. Yo digo, a ver, pongamos las reglas. Con este ejemplo digo, ¿por qué no establecemos un acuerdo para que quienes participen desde el gobierno o desde el poder legislativo para una reforma de esta naturaleza, ¿por qué no se deja un plazo de 6 años cuando menos para que puedan incorporarse a una empresa de esta naturaleza? Porque entonces, hasta hoy, lo que vemos es que una gran cantidad de funcionarios, promotores de las reformas, están en los puestos claves de estas empresas. Y eso naturalmente lastima la confianza nacional, lastima las finanzas, lastima el tejido social, y creo que un país debe gobernarse siempre con un gobierno con autoridad moral, con un gobierno que tenga respetabilidad y que le ponga alto a este tipo de acciones que demeritan la acción pública. Bueno, volviendo a nuestro tema, esto también tiene que ver con esto. O sea, después de que hicimos este foro, nos dimos a la tarea, por un lado, de andar en toda la República atendiendo los conflictos que se han derivado de este tipo de políticas. Pero en paralelo, nos reunimos y nos apoyamos con el Consejo Consultivo de Representantes Indígenas de Oaxaca para formular un anteproyecto, un borrador que nos permita armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Este concepto no es un concepto de los dientes para afuera. Este es un compromiso que está establecido en el Programa Sectorial de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y la armonización de la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas implica la incorporación de los temas contenidos en los acuerdos de San Andrés Larraín. Pero es muy difícil para aquellos que descalifican de entrada sin conocer que los acuerdos de San Andrés Larraín balcanizan el país. Es muy difícil para ellos que descalifiquen el hecho de que sea la ONU, su declaración, la que pudiera balcanizar a nuestro país. Una organización de esta naturaleza, naturalmente, no impulsaría un documento tan completo, tan lleno de sabiduría y que expresa la voluntad y los sentimientos de los pueblos indígenas del mundo. En eso estamos trabajando actualmente. El día de mañana tenemos una sesión de trabajo y posteriormente, a través del CESOP, hemos planteado que tendríamos un primer ejercicio de acercamiento con representantes de pueblos indígenas para revisar si lo que ahí está expresado realmente contiene lo que los pueblos aspiran. La iniciativa que formulamos en el 96, la Comisión de Concordia y Pacificación, es una iniciativa buena, muy vigente en muchos aspectos, pero por ejemplo no toca otros que son muy puntuales. No toca el tema de la consulta indígena, porque en el tiempo no era un tema tan preocupante como ahora. Entonces, en esta nueva iniciativa, naturalmente, la incorporamos. Y no pensamos dar un paso adelante sin tener el consenso de la mayoría o de todos los pueblos indígenas de nuestro país. No es fácil, ¿eh? O sea, la carencia de recursos económicos, la dispersión de los pueblos, es un tema con el cual tenemos que enfrentar todos los días.
incluso en muchas ocasiones dentro de las mismas comunidades, ya sea por cuestiones de carácter partidario o religioso, en ocasiones existen procesos en donde tenemos que construir durante mucho tiempo acuerdos para sacar adelante temas. Afortunadamente creo que siempre en los pueblos hay una buena disposición. Por ejemplo, los Pucapá, en el norte, tienen 3 cooperativas que por primera vez están reunidas en la misma mesa y estamos construyendo con ellos un proceso de consulta para que no tengan problemas año con año, como lo han tenido hasta ahora, después de la imposición de un decreto de veda que se produjo en el año de 1991 sin consultarle a ellos. Pero hoy estamos platicando con las 3 cooperativas al mismo tiempo. En fin, creo que este es un momento, diríamos un alto en el camino, para hacer una reflexión y platicar con ustedes qué es lo que estamos haciendo rumbo al futuro y qué es lo que estamos haciendo colectivamente. En forma aislada es muy complicado que lo hagamos. Los intereses de enfrente son fuertes. O sea, los intereses que se oponen a que exista un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos son muchos. No porque aspiremos a que solamente estando en la Constitución se van a arreglar las cosas, pero no es lo mismo tener un paraguas de carácter constitucional a no tenerlo. Entonces, el día de hoy les doy las gracias por haber aceptado asistir a esta reunión de trabajo y de reflexión, y les doy las gracias por haberme permitido expresar estas palabras. Muchas gracias.